Permiso, mi amo. Habla, negra, ¿qué quieres? Comprar mi libertad. Con que comprar tu libertad. Dios cara, cómo cambian los tiempos, pero esto no es suficiente, dame, aquí falta. A ver, ahora sí. Pues bien, ya eres una negra libre. ¿De verdad? Así es, ya eres libre. Gracias, mi amo, gracias. En esta clase estudiaremos uno de los temas más fascinantes del mundo colonial. Vamos a analizar lo que fue la sociedad colonial y con ello todas las relaciones sociales que se dieron entre los distintos grupos que habitaron Venezuela entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Para ello es muy importante tener claro algunos conceptos. En primer lugar, el concepto de mestizaje. Se entiende por mestizaje la unión entre personas que pertenecen a distintos grupos étnicos. En la Venezuela colonial tuvimos tres grupos étnicos: los blancos, los indios y los negros. La unión entre estos tres grupos es lo que se conoce como mestizaje. En el siglo XVI vemos los tres grupos separados, pero con el transcurso de los años se mezclan entre sí y por ello en el siglo XVIII casi la mitad de la población es una población mestiza, es decir, es producto de la unión entre distintos grupos sociales. Otro concepto clave es el concepto de calidad social. En el mundo colonial se entendía como calidad social el origen que tenía la persona y por supuesto tenías calidad social en la medida que te acercabas al plano, al mundo del grupo de los blancos. Una persona blanca, de padres blancos y abuelos blancos, era una persona que tenía calidad social. Mientras que una persona producto del mestizaje no tenía calidad social y por lo tanto no tenía completos sus derechos de acuerdo a los patrones culturales de la época. El otro concepto es el concepto de casta. Las castas son grupos cerrados que no permiten la movilidad social. En la colonia el concepto tiene un significado distinto. Se entiende como casta a aquellos grupos sociales inferiores, especialmente el grupo de los pardos, donde estaba aglutinado todas aquellas personas que tenían dentro de sus antepasados algún miembro del grupo de los negros, alguna abuela, algún padre, algún tatarabuelo negro. Entonces, cuando se habla de castas en la colonia, se habla desde el punto de vista peyorativo, es decir, las clases inferiores. Y el otro concepto es el concepto de esclavitud. Uno de los aspectos que el español y luego el criollo toma para desarrollar la tierra es el uso de la mano de obra esclava. En la colonia existieron esclavos negros, provenían de África y algunos lo traían de las Antillas directamente y los pusieron a trabajar la tierra. Los esclavos no tenían derecho o prácticamente eran muy escasos los derechos que tenían en el mundo colonial. Y la explotación del blanco hacia el negro se acentuó especialmente en los momentos donde había más necesidad de producción de la zafra, de producción de cacao, de producción de tabaco. Entonces, la esclavitud es un modo de producción, pero es a su vez una forma de explotación humana hoy en día reprochable y no aceptable. Sin embargo, para aquella época, el blanco entendía que era la mejor manera de hacer productiva la tierra y poco a poco el esclavo, a lo largo de los siglos, va comprendiendo que debe tener unos derechos y comienzan los alzamientos, que ya es un tema que veremos en clases posteriores. Desde el punto de vista demográfico, la sociedad colonial del siglo XVIII es una sociedad que se divide en distintos grupos. Tenemos el grupo de los blancos. Dentro de los blancos vamos a conseguir los blancos peninsulares, los blancos criollos y los blancos de orilla o canarios. Entre esos tres blancos, los peninsulares eran los que podían ocupar los cargos políticos de importancia, ser gobernadores, capitanes generales, arzobispos y demás. Los criollos tenían muchos derechos económicos, pero los derechos políticos eran limitados porque solamente podían ser funcionarios
del gobierno local, es decir, del cabildo. Y los blancos de orilla eran blancos que fundamentalmente se dedicaron al comercio y a lo que se conocían como los trabajos viles. También algunos tuvieron tierras, algunos destacaron en las milicias y demás, pero eran una pequeña porción de los blancos de orilla. Podríamos decir que los blancos de orilla eran blancos de baja categoría, pero blanco al fin, y gracias a ello tenían privilegios que no tenían los demás grupos. Entre los tres blancos, los grupos de blancos, eso aproximadamente representaba el 20-22% de la sociedad colonial. Luego tenemos el grueso de la sociedad colonial, que de acuerdo a distintos historiadores podía alcanzar entre 47 y 52% de la sociedad, era el grupo de los pardos. Se entiende como pardo todo aquel que era producto del mestizaje. Por ejemplo, ¿quiénes eran pardos? Los mulatos. El mulato era el hijo de un blanco y una negra. Los zambos era el hijo de un negro y una india. Los mestizos, un hijo de blanco e indio. Y después habían otras denominaciones como cuarterón, quinterón, que eran las mezclas de estos que ya hemos mencionado con negro o con blanco. En sí, evidentemente una complejidad que se resume en el término pardo. Por eso, cuando revisamos los documentos de la época, vemos fulano de tal, pardo, nacido en Caracas, para no entrar en detalle si era un cuarterón, quinterón, zambo, tente en el aire, salto atrás, que eran todas las denominaciones que existían en la época colonial. Como dije, el grueso, desde el punto de vista demográfico, está en ese grupo de los pardos y justamente refleja lo que fue la dinámica social del siglo XVI al XVIII, es decir, una dinámica de mestizaje, de mezcla entre los tres grupos. Luego los pardos tenemos a los indios. Los indios, algunos vivieron en pueblos de indios, otros en misiones y otros se refugiaron en la frontera, en lo que hoy en día son las fronteras del país, huyeron porque no aceptaron asimilarse a la cultura blanca. Y por último tenemos los negros, y dentro de los negros, los esclavos, los que no tenían libertad y eran explotados, como ya dijimos anteriormente, y los negros libres. Eso es lo que compone, esa es la estructura de la sociedad colonial en el siglo XVIII. La del siglo XVI era muy sencilla porque eran blancos, indios y negros. Ya en el siglo XVIII vean ustedes la complejidad que se refleja luego de 300 años de interacción social. Los pardos no tenían derechos políticos, sus derechos económicos eran limitados y también eran limitados sus derechos sociales. Un pardo no podía comportarse igual que un blanco, no podía ir a la misma misa que el blanco, sentarse en el mismo banquillo, no podía vestirse como blanco y tenía que guardar ciertas distancias, porque si no era considerado una deshonra. Y ni hablar los indios y negros, puesto que eran inclusive socialmente, digamos, más discriminados o estaban más segregados por parte de la cultura blanca. Las leyes de India protegían al indio como tal. Y en teoría el indio debía tener los mismos derechos del blanco porque era considerado un menor de edad, un súbdito, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, en la Venezuela colonial, el indio va a ser discriminado. Va a ser discriminado tanto o más que el pardo y no tanto que el negro, porque el negro es el grupo social que está en la parte más baja de la pirámide y en el cual prácticamente no hay voz que los defienda. Pues bien, como dije anteriormente, la sociedad colonial se va haciendo más compleja y aunque sí es cierto que se mezcló y que esa mezcla en algunos casos era producto de infidelidad, es decir, el amo de esclavos que se aprovecha de su condición dominante y se mezcla con las negras o a través del ultraje, pero también se dieron matrimonios entre grupos sociales distintos. No estaba prohibido. Mucha gente cree que no se permitía el matrimonio entre personas de distinto grupo social, pero sí se permitía. Lo que pasa es que el patrón cultural lo impedía. Solo es a partir de 1778, con un instrumento legal que se llama Real Pragmática de Matrimonios, cuando la corona coloca algunas limitaciones para los matrimonios entre distintos grupos. Así que, si bien el mestizaje es una realidad, es decir, que
no hubo mucha complicación. Los venezolanos no tuvieron barreras para unirse, aunque fueran distintos. Eso no quiere decir que no existiera discriminación. Uno de los pilares de la estructura de la sociedad, de la dinámica social de la sociedad colonial, es la discriminación por el origen de la persona. Si tú tenías entre tus antepasados un negro, un mulato, un sambo, un pardo, etc., estabas condenado a no poder estudiar, a no obtener un cargo en el cabildo y mucho menos entrar en la vida sacerdotal. Es decir, que la persona, independientemente de los méritos que pudiese tener, ya estaba manchado por el origen. Eso es tremendamente discriminatorio. Y aunque se tomó como algo normal, como algo que era parte de la sociedad, a medida que va avanzando el siglo XVIII, cada vez los que están en esa condición de pardos, negros e indios, no les gusta la idea y protestan y manifiestan ese malestar de distintas formas, a través de rebeliones, a través de insurrecciones, a través de cuestionamientos. La corona española, que entendía muy bien lo peligroso que significaba en la revuelta popular, comienza a legislar en favor de esos grupos medios y bajos. Específicamente el caso de Venezuela, fue importante el efecto que tuvo el llamado Código Negro de 1789. Era una real cédula de la corona donde le exigía a los blancos dueños de esclavos a no maltratar a los esclavos, a tenerle un horario benigno, es decir, que no los sobreexplotaran en el trabajo agrícola, a no azotarlos, a no pegarle por la cabeza, es decir, tener un trato más humanitario con los esclavos. Los esclavos pensaban que la Real Cédula les daba la libertad y que los mantuanos se las estaban escondiendo. Realmente eso no es lo que decía la Real Cédula, pero sí es una iniciativa que buscaba tener mejor trato hacia el negro. Y la otra que fue fundamental, la otra iniciativa fundamental fue la Real Cédula gracias al Sacar de 1795. A través de esa Real Cédula, la corona española permite que aquel que no nace blanco, sino que es un pardo, pudiese comprar su blancura, es decir, pudiese comprar los privilegios de blanco. Eso evidentemente causó bastante agrado a esos grupos medios, pero a su vez los mantuanos, los blancos criollos, rechazaron tajantemente esa Real Cédula de gracia al Sacar. Y su reacción fue discriminar más a los grupos inferiores y los grupos inferiores a su vez tenerle más rabia a los blancos criollos, a los mantuanos. En síntesis, esta sociedad de finales del siglo XVIII es una sociedad sumamente conflictiva que refleja esa conflictividad en rebeliones y alzamientos, y la guerra de independencia, que veremos en clases futuras, pondrá al manifiesto ese disgusto, ese rechazo, ese cuestionamiento y enfrentamiento entre las clases dominantes y los grupos inferiores. Hubo una época donde era legal para los esclavos comprar su libertad y teníamos que hacer tareas que nos pagaban, aunque no eran muchas. Equivalen a lo que hoy se conoce como rebuscarse. Con esas tareas yo compré mi libertad.